Amadas y amados, sean todos ustedes muy bendecidos en Cristo Jesús. Hoy vamos a estar estudiando un tema que tiene por título La libertad en Cristo Jesús demanda responsabilidad. Vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Lo que Jesús le estaba diciendo a los judíos que habían creído en él es que si ellos permanecieran en su palabra, es decir, en sus mandamientos, obedeciéndole en todo, entonces serían verdaderamente sus discípulos y por ende conocerían la verdad, y con el conocimiento de esa verdad y la aplicación de esa verdad en sus vidas, ellos serían verdaderamente libres. Muy bien. Vamos a estar inclinando nuestros rostros para orarle al Padre. Padre amado, Padre santo, Señor, te pedimos que nos des más de tu sabiduría, más de tu entendimiento y más de tu conocimiento, Señor, para poder recibir con mansedumbre la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, amadas y amados, para entrar en el tema, les voy a dar la definición de dos palabras que son palabras claves para el estudio de este tema. Estas dos palabras son cornisa y corona. Voy a estar leyendo. Definición de cornisa, del italiano cornice. La cornisa es generalmente una moldura decorativa y horizontal que corona un edificio o elemento mobiliario. La cornisa sobre una puerta o ventana, o la cornisa alrededor del borde superior de un pedestal a lo largo de la parte superior de una pared interior. La función de la cornisa proyectada de un edificio es la de arrojar el agua de lluvia lejos de las paredes del edificio. Definición de corona: ornamento sobre la cabeza, considerado en todas las épocas como distintivo de autoridad real o nobiliaria, y en alguna de sus formas como premio o condecoración debida a méritos muy singulares. Muy bien. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver estas dos palabras con el versículo que acabamos de leer? Muy bien. Síganme y vamos a adentrarnos en materia. Vamos a estar leyendo del Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, capítulo 25, versos 18 al 22, que dice así: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del lado opuesto. Harás los querubines en sus 2 extremidades, y los querubines extenderán por encima las 2 alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Y pondrás la cubierta sobre el arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me testificaré a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines que estarán sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Muy bien, este tema, amadas y amados, nace de un sueño que tuve, en donde el Señor me mostraba gente anciana con una cornisa de cemento, una cornisa de piedra colocada justo sobre la columna vertebral de ellos. Y esa misma cornisa tenía una rotura, es decir, le faltaba una parte. Entonces, el Espíritu Santo en oración me lleva a investigar la columna vertebral y a ver en qué parte se encuentra la rotura. La misma estaba ubicada sobre la sección dorsal de la espina, sección que consta de 12 vértebras y que da soporte y fuerza tanto a la cabeza como al resto del cuerpo, y cuyas vértebras cubren y tienen la función de proteger
la mayor parte de los órganos más importantes del cuerpo humano. El Espíritu Santo también me muestra que las 12 vértebras representan a los 12 apóstoles, en donde reposa la encomienda del Señor Jesús el Cristo para llevar hacia adelante la obra del reino de Dios. Me muestra también que la columna, como parte importante de la iglesia, es en donde descansa la cabeza, que es nuestro Señor Jesús el Cristo, en donde se conjugan también todos los miembros del cuerpo. Me muestra también que la rotura sobre la sección dorsal representa el resquebrajamiento en la parte más importante del cuerpo del Cristo, que es la autoridad delegada y encomendada por Dios para llevar a cabo la obra del reino. Ahora pasemos a analizar rápidamente el pasaje escritural en donde Dios le da instrucciones a Moisés para construir el arca del testimonio. Es el pasaje que leímos anteriormente. Esta arca del testimonio consta de varias partes que juntas cumplen una función importante en el reino de Dios. El arca del testimonio está conformada por 3 cajas que encajan una con la otra, encajan perfectamente una dentro de la otra. Y una caja es la de madera, que es la del medio, y las 2 cajas, externa e interna, son hechas de oro puro. La caja de madera y las 2 cajas externa e interna, son hechas de oro puro. No son de madera pintadas de oro, sino que son de oro puro. La corona o diadema, que es la que está construida y colocada sobre la parte superior del arca, y que sirve también como borde, ¿verdad?, para la tapa del arca del testimonio, que también se le llama el asiento de la misericordia. Está también, ya lo dijimos, el asiento de la misericordia, que es la tapa del arca. Los 2 querubines que con sus alas protegen la parte superior del arca, y sus ojos están mirando hacia el arca, haciendo que vigilando y guardando el testimonio en donde Dios se manifiesta y le habla al sacerdote dando ordenanza para el pueblo de Israel. En la parte interna del arca se encuentran los 10 mandamientos, el maná y la vara florecida de almendro de Aarón. Muy bien, la caja de madera representa la humanidad del Cristo, mientras que las 2 cajas, externa e interna, representan la divinidad del Cristo en las personas del Padre y del Espíritu Santo, es decir, la vida perfecta del Cristo. La corona o diadema representa la realeza del Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Corona que también representa la corona de vida que recibirán todos aquellos que alcanzarán la meta trazada por Dios en el Cristo Jesús. Los 10 mandamientos sabemos que son la ley de Dios. El maná que vino del cielo, el cual alimentó al pueblo de Israel por muchos años, es nuestro Señor Jesús el Cristo, el pan de vida, que vino a alimentarnos. La vara florecida de almendro de Aarón, que representa a aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad para guiarnos y protegernos. El asiento de la misericordia con los 2 querubines es el mismo Señor Jesús el Cristo, que con su corona está sentado sobre el cuerpo, como la cabeza. Amadas y amados, el mensaje de Dios en este tema está muy claro. La cornisa, que cumple la función de unir más que decoración, y la corona sobre el arca del testimonio, en donde descansa el asiento de la misericordia, proporcionando protección y cuidado del contenido del arca. Al juntar la corona y la cornisa, encontramos un punto en común. Estos elementos nos hacen ver que bajo de ellos hay autoridad delegada con el fin de guianza, enseñanza, cuidado y protección.
Dios nos muestra el resquebrajamiento que hay, y justamente en el área de la autoridad delegada de la iglesia. La autoridad investida, en las autoridades de las iglesias locales es la misma que ha sido investida en Jesús el Cristo. Esta autoridad del Cristo, más que ser una autoridad representando señorío, es símbolo de amor. Ahora veamos la responsabilidad que este amor trae consigo. Jesús el Cristo removió su corona para venir a cumplir lo encomendado por el Padre. Es decir, vino a traernos amor, perdón, sanidad y salvación. Amor que le costó la vida en el madero, se hizo maldición por nosotros, cargó en sí mismo el pecado del mundo, cargó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Y al resucitar ascendió al cielo, en donde el Padre le coronó de nuevo. Jesús el Cristo, amadas y amados, es autoridad. Y como tal, Él entendió la autoridad que estaba sobre Él. La pregunta es, ¿cómo vio y entendió Jesús el Cristo esta autoridad? Muy bien, esta autoridad representa para Jesús el amor por la humanidad, lo importante de salvar a la humanidad, que es su prójimo. El Espíritu Santo también me muestra que la rotura es causada por el problema espiritual que se encuentra en las autoridades que Dios ha puesto para enseñar, cuidar y dirigir a su pueblo. Este problema espiritual tiene nombre y apellido, y es la tergiversación del mensaje de Dios y el prestar oído a lo que no viene de Dios. La autoridad de la iglesia que no tiene comunión con el Padre, causa debilitación en el cuerpo del Cristo y por ende fragmentación y derrumbe del mismo, ocasionando que la cabeza no tenga donde apoyarse. Todo esto, amadas y amados, ocurre por el simple hecho de permitir al enemigo que entre y consecuentemente le entregue al diablo las armas que Jesús el Cristo nos dio como iglesia, quedando el cuerpo del Cristo lamentablemente a merced del diablo. En las Escrituras Dios nos enseña, amados y amados, lo importante que es el conocer al enemigo y a sus maquinaciones. Nos enseña a entender y a usar correctamente la armadura que Dios nos da como iglesia para mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo. Este problema que hay persiste por no sintonizar bien el discernimiento espiritual, en el saber cuándo los pensamientos vienen de Dios, cuándo vienen del diablo o cuándo vienen de uno mismo. El motivo que causa la mala sintonización es lamentablemente la religiosidad y, lo que es peor, la cauterización de la mente. El resultado de esto es un envolverse en falsa doctrina que termina desviando lamentablemente al cuerpo del Cristo lejos de la verdad de Dios. Todo esto, como lo he mencionado antes, por no conocer al enemigo y sus maquinaciones, por no entender cuál sea nuestra posición y cuál sea nuestra posesión en el reino de Dios, y por no saber usar la armadura de Dios. A continuación, les presento el ciclo de ataque del diablo. Voy a estar leyendo: vigilancia inicial y selección del blanco, vigilancia constante, ensayo, ataque, escape y explotación. Y nuevamente se repite el plan inicial de ataque y la lista de blancos. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, verso 7, dice así: y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás al Señor dijo, de rodear la tierra y de andar por ella.
En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8, dice así: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amadas y amados, el diablo nunca descansa. Su táctica es vigilancia constante y búsqueda de blancos fáciles para poder manipular. Una vez seleccionado el blanco, ensaya su ataque sobre ese blanco sin que la persona lo note. Una vez que el blanco cede, entonces lo ataca y lo destruye. Con esto, el diablo, por medio de este blanco, una vez en sus manos, esparce su maldad propagándola por toda la congregación. El apóstol Pablo nos explica la realidad existente, mostrándonos que lo que vemos en lo natural nace en lo espiritual. Y es en lo espiritual donde vamos a ver y conocer al enemigo y a sus maquinaciones. En la segunda carta del apóstol Pablo, escrita a los Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Digo escrita a los Corintios porque muchas veces, inclusive yo, siempre decimos segunda de Corintios. No es segunda de Corintios porque no fueron los corintios que escribieron esta carta, sino fue el apóstol Pablo que se le escribió a los corintios. Tal vez parecerá algo sin sentido, pero tiene mucho sentido. Esta pequeña observación es parte de nuestra educación. Continuamos. Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Voy a leer. Y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en la persona de Cristo, para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo le está explicando a los corintios que lo que hay y se produce, sobre lo que hay se produce lo espiritual. Y para que no permitamos, que se materialice en lo natural. También vemos cómo el apóstol Pablo exhorta a los efesios en la carta que le escribiere, en el capítulo 6, versos 10 al 18, que voy a estar leyendo rápidamente. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los cielos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, acabados toda la obra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la cota o de la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salud, o sea, de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, por toda oración y ruego, orando en todo tiempo en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y súplica por todos los santos. El Señor, por medio de su Espíritu Santo y las Escrituras, nos enseña a conocer y a desmantelar una doctrina que ha hecho al cuerpo del Cristo vulnerable, por así decirlo, en cuanto a dar importancia y dar crédito a las tinieblas. Todo esto por no tener comunión con Dios y de no escudriñar las Escrituras con la guianza del Espíritu Santo, y por consiguiente dejarse guiar por el razonamiento y las palabras de sabiduría humana, haciendo sí que el cuerpo del Cristo se desvíe de la verdad y la justicia de Dios.
Muy bien, vamos a conocer entonces la armadura de Dios. Comencemos pues por entender a qué se refería Pablo cuando dice que no estamos luchando contra sangre y carne, sino contra principados, que son potestades, que gobiernan las tinieblas. Al igual que Jesús el Cristo, Pablo habla de los principados en las tinieblas, poniendo como ejemplo el sistema de autoridad empleado por el hombre en la sociedad. Al hacerlo, no está diciendo que las tinieblas tienen rangos ni posiciones de autoridad. Es aquí en donde estriba el error en las enseñanzas de las Escrituras. En el griego, ¿ok?, en el escrito original, en el griego, la palabra usada para referirse a la autoridad, en el griego, la palabra usada para referirse a la autoridad y rango del hombre en la sociedad es hegemonos, que significa gobernador. Pero Pablo no usó este término en el escrito original, en el griego, sino más bien utilizó el término cosmocrátoras, que significa poderes o fuerzas unidas del cosmos. Pablo en este tema está usando sinónimos para que podamos tener una idea de las fuerzas unidas de las tinieblas. Ahora bien, si analizamos en las Escrituras todas las cartas de Pablo, él menciona los adjetivos calificativos de principados y potestades solo 5 veces, de las cuales en Efesios 6:12 habla de las tinieblas en forma directa, mientras que en los otros versículos, que son Efesios 3:10, Colosenses 1:16, Colosenses 2:15, Tito 3:1, habla de las tinieblas pero en forma indirecta, refiriéndose primeramente a las autoridades de la ley en ese tiempo. En sus cartas, Pablo exhortaba a los creyentes sobre estas cosas, que tuvieran discernimiento de parte de Dios, así como lo hizo nuestro Señor Jesús el Cristo, y que está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 3. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no la hacen. Esto mismo hacía Pablo exponiendo a los que representaban la ley, que tergiversaron lamentablemente la doctrina de Dios, creando por ende las falsas doctrinas. Cuando Jesús el Cristo fue crucificado, expuso a las autoridades de la ley en la cruz. Esas autoridades que lamentablemente, como ya lo dije, se dejaron influenciar por las tinieblas. El deseo de Dios es, amadas y amados, que sus líderes vean, escudriñen, hagan una introspección para que no caigan en el error, para que pongan en sus corazones el corazón de Jesús el Cristo y aprendan a amar a las ovejas del cuerpo del Cristo del mismo modo que Jesús las amó. Que no se dejen envolver por falsas doctrinas y dañar por ende las ovejas del cuerpo de Cristo. Ahora pasemos a estudiar rapidito la armadura de Dios para entonces poder llevar a cabo con buen discernimiento de parte de Dios la voluntad suya en nuestras vidas y en las vidas de todos los que nos rodean. Pablo enseña al cuerpo del Cristo a armarse con las armas espirituales para mantenerse firme en el Señor Jesús el Cristo, rechazando toda tentación para permanecer constantes en la fe recibida. El vestirse con la armadura, amadas y amados, el vestirse con la armadura de Dios es confortarnos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. En el griego, las siguientes palabras que voy a estar leyendo se escriben así. Confortar o fortalecer es endinamouste. Potencia o poder es kratei. Y fortaleza o fuerza es isquios. El ponerse la armadura de Dios sin conocer a fondo las armas que Dios nos da
y sin saber cómo usarlas. Es prácticamente ser como el buey que va derechito al degolladero. Y por ende, no podremos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El estar firmes es resistir frente a frente al enemigo. Oigan bien, resistir frente a frente al enemigo. De este modo, el diablo es el que va a tener que retroceder. Porque nosotros tenemos que saber, estar conscientes de que nosotros estamos sentados, parados sobre la roca que es nuestro Señor Jesús el Cristo. El vestirse con la armadura de Dios significa tener accesibilidad a la verdad de Dios, tener cognición y tener aplicación de la misma en nuestras vidas y resistir el día malo, que es el día de la aflicción, el día de lucha, el día de la batalla, el día de la campaña. Y no es para atacar al diablo, es resistir al diablo, porque es el diablo el que ataca, no nosotros. Nosotros resistimos y defendemos. En nuestra resistencia defendemos las armas que nuestro Señor Jesús el Cristo nos ha dado como iglesia. El estar firmes, ceñidos los lomos de verdad, esto es, significa tener conocimiento de la verdad revelada de Dios y estar firmes en la fe depositada en la verdad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos apropiamos de la fe, nos apropiamos de la palabra de Dios a través de la fe de Dios. Y entonces la palabra da vida a nuestro ser. Y esta acción se conoce por rema. El estar vestido de la coraza de justicia, que viene del griego divaiosines. En la coraza de justicia, amadas y amados, es el don de gracia dado por Dios a los hombres. La justicia de Dios en nuestras vidas viene por el sacrificio de amor hecho por Jesús el Cristo y no por obras que podamos hacer o por la buena conducta que podamos tener. La coraza de justicia es la gracia de la fe y el amor de Dios. Lo único que tenemos que hacer es caminar en obediencia a Dios, y con eso estamos valorando el sacrificio de amor que nuestro Señor Jesús el Cristo hizo en el madero por todos nosotros. El estar calzados con la preparación o el apresto del Evangelio de la paz no es aplicable ni a la paz ni al Evangelio. El término griego para apresto o preparación es etoimasia, que significa preparación del trono. Es decir, esto es la disposición íntima de predicar el Evangelio, de sembrar la semilla del reino, de preparar camino hacia el reino, del deseo íntimo de participar en el establecimiento del reino de Dios. Entonces, cuando la predicación del Evangelio se lleva a cabo, trae consigo la paz de Dios, que no es la paz que el mundo da, sino la paz que nuestro Señor Jesús, el Cristo, nos da. Tomar el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno es un arma de mayor vitalidad. De hecho, sin esta arma que es la fe, ninguna de las otras armas funcionaría. Para poder caminar con este escudo de la fe, nosotros podemos caminar el sendero que Dios nos ha puesto, y lo podemos caminar con confianza y con la fe de Dios. El yelmo de la salvación, amadas y amados, del término griego soterio, no tiene que ver con ponerse un casco para que cuando el enemigo te ataque los pensamientos salgan disparados y no puedan entrar. No tiene nada que ver con eso. ¿Ok? El yelmo de la salvación tiene que ver con la posesión de los beneficios dados por causa de la salvación. Este término, amadas y amados, abarca justificación, santificación, preservación, vida, salud y prosperidad. Tener el yelmo de la salvación
significa gozar de todos estos beneficios en su plenitud. Tener conocimiento y aplicación de estos beneficios a nuestro favor. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tiene tres términos en el griego, que son logos, logión y rema. Logos es la palabra escrita, logión es el mandamiento expresado y rema es una palabra específica revelada de Dios a mi espíritu, iluminando mi alma. Es la palabra creída y confesada que el Espíritu Santo toma y ejecuta en mi vida y en tu vida. La espada del Espíritu es una palabra de Dios para mi vida y para tu vida. Conclusión del tema. Para que nosotros podamos caminar la senda fijada por Dios, tenemos que hacerlo al modo de Dios. Esto implica el poner en práctica lo que está escrito en la carta que el apóstol Pablo escribiera a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, que voy a estar leyendo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, cambiar nuestra manera de pensar, adoptar la manera de pensar de Dios. Cuando entendamos esto, pongamos en práctica esto, entonces se cumple automáticamente el motivo de la invitación de Dios para con nosotros, el cual está escrito en Isaías, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 55, versos 8 y 9, que voy a estar leyendo. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una aclaración. Aquí Dios no está diciendo de que nuestros caminos nunca van a ser sus caminos, ni que nuestros pensamientos nunca van a ser nuestros pensamientos. Como ya lo dije antes, esto es una invitación de parte de Dios para con nosotros, para que adoptemos su modo de pensar, para que nuestros caminos y nuestros pensamientos sean como sus caminos, como sus pensamientos. Cuando lo que está escrito aquí en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, sucede, se pone en práctica, entonces, y solamente entonces, pensaremos, veremos, oiremos y caminaremos como Dios. Al lograr esto, entonces sucederá lo que está escrito en el verso que leímos al comenzar este tema, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, que es el obedecer su mandamiento, obedecer su palabra, permanecer en su palabra. Entonces seremos verdaderamente discípulos de Jesús el Cristo, y entonces conoceremos la verdad, y la aplicación, el conocimiento y la aplicación de esta verdad de Dios en nuestras vidas nos hará libres. Cuando esto sucede, entonces es ahí en donde entra la necesidad de tener responsabilidad de esa libertad que Jesús el Cristo nos ha dado. Y es aquí, ¿verdad? Es aquí cuando nosotros tenemos esta responsabilidad de mantener esta libertad, es aquí cuando podremos finalmente ponernos la armadura de Dios, viviendo entonces en el fruto del Espíritu, y tendremos la habilidad, la capacidad de conocer al enemigo y a sus maquinaciones, y podremos rechazarles porque estamos caminando
en la fe de Dios. Amadas y amados, muchas gracias por su atención, esperando siempre que esta palabra que han recibido en este día puedan ponerla en sus corazones y mediten en ella. Pídanle a Dios que le ayude con su Espíritu Santo y con su palabra para que puedan poner en práctica esta enseñanza. Que el Señor les continúe bendiciendo y hasta la próxima clase.